Hola y bienvenidos a otro episodio de Rumbo al Discipulado. Quiero comenzar este episodio compartiendo una experiencia personal. Este jueves, al finalizar la reunión de la Presidencia Destaca, decidí mostrarles el principio del video del episodio de la semana pasada de este canal a los presentes. Uno de ellos, antes de saber que yo era el creador del video, comentó que disfrutaba mucho los videos del hermano John Bideway, a quien todos los que hablamos inglés reconocemos como un maestro excepcional y profundo conocedor de la doctrina, miembro del coro del tabernáculo y excelente orador. Al escuchar ese comentario compartí mi propia perspectiva. Dije que personalmente no me encantan los videos donde se enseña una clase, porque creo que cada uno de nosotros debe estudiar la lección y permitir que el Espíritu nos guíe de manera individual. Aunque esos videos pueden ser excelentes y enriquecedores, debemos usarlos después de haber estudiado la lección como un complemento a nuestro estudio personal. En Doctrina y Convenios 19:23 leemos: «Aprended de mí y escuchad mis palabras». Este consejo nos recuerda el poder de estudiar por nosotros mismos, permitiendo que el Espíritu Santo sea quien nos hable directamente. Cuando seguimos el modelo indicado por las autoridades generales al usar «ven, sígueme», podemos recibir ideas, impresiones y revelaciones específicas que se adaptan a nuestras necesidades y circunstancias. Hermanos y hermanas, esa es la razón por la cual mis videos no incluyen comentarios o interpretaciones personales. Mi propósito es que al escuchar el contenido de la semana en este canal, puedas recibir tus propias revelaciones e inspiración. Así, cuando llegues a la clase del primer y tercer domingo o escuches las perspectivas de otros, estarás preparado con tus propios aportes y aprendizajes inspirados. Por eso los animo a aprovechar este material en momentos cotidianos, mientras van al trabajo, a la escuela, realizan sus tareas o descansan. Así podrán abrir su mente y corazón para recibir la guía e inspiración personal que el Señor tiene reservada para cada uno de ustedes. Por lo tanto, hoy vamos a estudiar la introducción del capítulo, tal y como está escrito en el manual. De haberlo, seguiremos en este orden. El contenido para niños, pues es corto y nos lleva en un nivel elemental al concepto que se desea enseñar en la semana, para que podamos entenderlo mejor. Seguiremos con lo más esencial de la semana, que obviamente es la lectura directa de las escrituras asignadas para esta semana. De haberlos, incluiré recursos secundarios como discursos, himnos y otros videos mencionados por el manual. Al terminar este video podrás decir con certeza que terminaste la tarea esta semana en un solo clic. Si no lo has hecho antes, suscríbete para que no pierdas la lección de la próxima semana. Introducción. Se podría decir que Doctrina y Convenios es un libro que contiene respuestas a oraciones. Muchas de las revelaciones sagradas de este libro se recibieron en respuesta a preguntas. La pregunta que inició todo, la que desencadenó el torrente de revelaciones de los últimos días, fue formulada por un jovencito de 14 años. Una guerra de palabras y tumulto de opiniones dejó a José confundido en cuanto a la religión y su relación con Dios. Quizás te sientas identificado con eso. En nuestros días encontramos muchas ideas contradictorias y voces convincentes. Cuando queremos catalogar esos mensajes y hallar la verdad, podemos hacer lo que hizo José. Podemos hacer preguntas, estudiar las Escrituras, meditar y finalmente preguntar a Dios. En respuesta a la oración de José, descendió una columna de luz del cielo. Dios el Padre y Jesucristo aparecieron y respondieron sus preguntas. El testimonio de José de esa milagrosa experiencia declara de manera audaz que cualquiera que carece de sabiduría puede pedirla a Dios y obtenerla. Todos podemos recibir, si no una visión celestial, por lo menos una visión más clara, iluminada por la luz celestial. La familia de José Smith, una familia de fe. José Smith nació el 23 de diciembre de 1805 en el noreste de los Estados Unidos. Su padre también se llamaba José y su madre se llamaba Lucy. Tenía muchos hermanos y hermanas. La familia de José se dedicaba a la agricultura, creían en Dios y se amaban unos a otros. Cuando José era niño, tuvo una enfermedad que le ocasionó un problema en la pierna.
le dolía mucho. Aunque la familia de José trataba de ayudarlo a sentirse mejor, la pierna seguía doliéndole mucho. Los médicos trataron de curársela, pero no pudieron. Los médicos dijeron que para salvarle la vida a José, tenían que cortarle la pierna, pero su madre no lo permitió. Preguntó si había alguna otra manera de ayudar a José. Los médicos decidieron quitarle una parte del hueso de la pierna. José sabía que le dolería, pero tenía fe en que Dios lo ayudaría. Los médicos querían darle de beber alcohol a José para calmar un poco el dolor, pero José dijo que no. Solo quería que su padre lo sostuviera. José le pidió a su madre que saliera. No quería que lo viera sufrir tanto dolor cuando los médicos le hicieran cortes en la pierna. El padre de José lo sostuvo mientras los médicos le quitaron las partes enfermas del hueso de la pierna. Le dolió muchísimo, pero Dios lo ayudó a ser valiente. Después de unos años, la pierna de José mejoró, pero todavía le dolía al caminar. Cuando José ya era un poco mayor, su familia se mudó al estado de Nueva York. La familia de José era pobre. Trabajaban mucho a fin de tener suficiente comida para la familia. José era un muchacho bueno, era feliz y le gustaba reír y divertirse. La familia de José amaba a Jesucristo, oraban y leían la Biblia juntos. Pero los padres de José no estaban seguros de a qué iglesia debían pertenecer. Una noche, Lucy, la madre de José, oró y le dijo a Dios que quería encontrar la iglesia verdadera de Jesucristo. Dios contestó su oración y le prometió que lo haría. José Smith, Historia. Selecciones de la historia de José Smith, el profeta. Capítulo 1. José Smith habla de sus ascendientes, de los miembros de su familia y de los lugares donde habían vivido anteriormente. En la parte occidental de Nueva York predomina una agitación extraordinaria en cuanto a religión. Resuelve buscar sabiduría como lo aconseja Santiago. El padre y el hijo se aparecen a José Smith y éste es llamado a su ministerio profético. Versículos del 1 al 20. Debido a las muchas noticias que personas mal dispuestas e insidiosas han hecho circular acerca del origen y progreso de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con las cuales sus autores han intentado combatir su reputación como Iglesia y su progreso en el mundo, se me ha persuadido a escribir esta historia para sacar del error a la opinión pública y presentar a los que buscan la verdad los hechos tal como han sucedido, tanto en lo concerniente a mí, así como a la Iglesia, y lo hago hasta donde el conocimiento de estos hechos me lo permite. En este relato presentaré con verdad y justicia los varios sucesos que con esta Iglesia se relacionan tal como han sucedido, o como en la actualidad existen, siendo 8 con 1838, los años que han transcurrido desde la organización de dicha Iglesia. Nací en el año de nuestro Señor 1805, el día 23 de diciembre, en el pueblo de Sharon, condado de Windsor, estado de Vermont. Tendría yo unos 10 años de edad cuando mi padre, que también se llamaba José Smith, salió del estado de Vermont y se trasladó a Palmyra, condado de Ontario, hoy Wayne, estado de Nueva York. Como a los 4 años de la llegada de mi padre a Palmyra, se mudó con su familia a Manchester, en el mismo condado de Ontario. 11 personas integraban su familia, a saber, mi padre Joseph Smith, mi madre Lucy Smith, cuyo apellido de soltera era Mack, hija de Solomon Mack,
mis hermanos Alvin, fallecido el 19 de noviembre de 1823 a los 25 años de edad, Hiram, yo, Samuel Harrison, William, Don Carlos, y mis hermanas Sophronia, Catherine y Lucy. Durante el segundo año de nuestra residencia en Manchester, surgió en la región donde vivíamos una agitación extraordinaria sobre el tema de la religión. Empezó entre los metodistas, pero pronto se generalizó entre todas las sectas de la comarca. En verdad, parecía repercutir en toda la región, y grandes multitudes se unían a los diferentes partidos religiosos, ocasionando no poca agitación y división entre la gente, pues unos gritaban «He aquí» y otros «He allí». Unos contendían a favor de la fe metodista, otros a favor de la presbiteriana y otros a favor de la bautista. Porque a pesar del gran amor expresado por los conversos de estas distintas creencias en el momento de su conversión, y del gran celo manifestado por los clérigos respectivos, que activamente suscitaban y fomentaban este cuadro singular de sentimientos religiosos, a fin de lograr convertir a todos, como se complacían en decir, pese a la secta que fuere. Sin embargo, cuando los conversos empezaron a dividirse, unos con este partido y otros con aquel, se vio que los supuestos buenos sentimientos, tanto de los sacerdotes como de los conversos, eran más fingidos que verdaderos, porque siguió una escena de gran confusión y malos sentimientos, sacerdote contendiendo con sacerdote y converso con converso, de modo que toda esa buena voluntad del uno para con el otro, si es que alguna vez la abrigaron, se había perdido completamente en una lucha de palabras y contienda de opiniones. Por esa época tenía yo 14 años de edad. La familia de mi padre se convirtió a la fe presbiteriana, y 4 de ellos ingresaron a esa iglesia, a saber, mi madre, Lucy, mis hermanos Hiram y Samuel Harrison, y mi hermana Sophronia. Durante estos días de tanta agitación, invadieron mi mente una seria reflexión y gran inquietud. Pero no obstante la intensidad de mis sentimientos, que a menudo eran punzantes, me conservé apartado de todos estos grupos, aunque concurría a sus respectivas reuniones cada vez que la ocasión me lo permitía. Con el transcurso del tiempo llegué a inclinarme un tanto a la secta metodista, y sentí cierto deseo de unirme a ella, pero eran tan grandes la confusión y la contención entre las diferentes denominaciones, que era imposible que una persona tan joven como yo, y sin ninguna experiencia en cuanto a los hombres y las cosas, llegase a una determinación precisa sobre quién tenía razón y quién no. Tan grande e incesante eran el clamor y el alboroto, que a veces mi mente se agitaba en extremo. Los presbiterianos estaban decididamente en contra de los bautistas y de los metodistas, y se valían de toda la fuerza del razonamiento, así como de la sofistería, para demostrar los errores de aquellos, o por lo menos hacer creer a la gente que estaban en error. Por otra parte, los bautistas y los metodistas, a su vez, se afanaban con el mismo celo para establecer sus propias doctrinas y refutar las demás. En medio de esta guerra de palabras y tumulto de opiniones, a menudo me decía a mí mismo, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál de todos estos grupos tiene razón? ¿O están todos en error? Si uno de ellos es verdadero, ¿cuál es? ¿Y cómo podré saberlo? Agobiado bajo el peso de las graves dificultades que provocaban las contiendas de estos grupos religiosos, un día estaba leyendo la Epístola de Santiago, 1 capítulo y 5 versículo, que dice: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Ningún pasaje de las Escrituras jamás penetró el corazón de un hombre con más fuerza que en esta ocasión, el mío. Pareció introducirse con inmenso poder en cada fibra de mi corazón. Lo medité repetidas veces, sabiendo que si alguien necesitaba sabiduría de Dios, esa persona era yo, porque no sabía qué hacer, y a menos que obtuviera mayor conocimiento del que hasta entonces tenía, jamás llegaría a saber,
porque los maestros religiosos de las diferentes sectas entendían los mismos pasajes de las Escrituras de un modo tan distinto, que destruían toda esperanza de resolver el problema recurriendo a la Biblia. Finalmente llegué a la conclusión de que tendría que permanecer en tinieblas y confusión, o de lo contrario, hacer lo que Santiago aconsejaba, esto es, recurrir a Dios. Al fin tomé la determinación de pedir a Dios, habiendo decidido que si Él daba sabiduría a quienes carecían de ella, y la impartía abundantemente y sin reprochar, yo podría intentarlo. Por consiguiente, de acuerdo con esta resolución mía de recurrir a Dios, me retiré al bosque para hacer la prueba. Fue por la mañana de un día hermoso y despejado, a principios de la primavera de 1820. Era la primera vez en mi vida que hacía tal intento, porque en medio de toda mi ansiedad hasta ahora no había procurado orar vocalmente. Después de apartarme al lugar que previamente había designado, mirando a mi derredor y encontrándome solo, me arrodillé y empecé a elevar a Dios el deseo de mi corazón. Apenas lo hube hecho, cuando súbitamente se apoderó de mí una fuerza que me dominó por completo, y surtió tan asombrosa influencia en mí que se me trabó la lengua, de modo que no pude hablar. Una densa oscuridad se formó alrededor de mí, y por un momento me pareció que estaba destinado a una destrucción repentina. Mas esforzándome con todo mi aliento por pedirle a Dios que me librara del poder de este enemigo que se había apoderado de mí, y en el momento en que estaba para hundirme en la desesperación y entregarme a la destrucción, no a una ruina imaginaria, sino al poder de un ser efectivo del mundo invisible, que ejercía una fuerza tan asombrosa como yo nunca había sentido en ningún otro ser. Precisamente en este momento de tan grande alarma, vi una columna de luz, más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza, y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. No bien se apareció, me sentí libre del enemigo que me había sujetado. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, y dijo señalando al otro, «Este es mi Hijo amado, escúchalo». Había sido mi objeto recurrir al Señor para saber cuál de todas las sectas era la verdadera, a fin de saber a cuál unirme. Por tanto, luego que me hube recobrado lo suficiente para poder hablar, pregunté a los personajes que estaban en la luz arriba de mí cuál de todas las sectas era la verdadera, porque hasta ese momento nunca se me había ocurrido pensar que todas estuvieran en error, y a cuál debía unirme. Se me contestó que no debía unirme a ninguna, porque todas estaban en error, y el personaje que me habló dijo que todos sus credos eran una abominación a su vista, que todos aquellos profesores se habían pervertido, que con sus labios me honran, pero su corazón lejos está de mí. Enseñan como doctrinas los mandamientos de los hombres, teniendo apariencia de piedad, mas negando el poder de ella. De nuevo me mandó que no me uniera a ninguna de ellas, y muchas otras cosas me dijo que no puedo escribir en esta ocasión. Cuando otra vez volví en mí, me encontré de espaldas mirando hacia el cielo. Al retirarse la luz, me quedé sin fuerzas, pero poco después, habiéndome recobrado hasta cierto punto, volví a casa. Al apoyarme sobre la mesilla de la chimenea, mi madre me preguntó si algo me pasaba. Yo le contesté, «Pierda cuidado, todo está bien, me siento bastante bien». Entonces le dije, «He sabido a satisfacción mía que el presbiterianismo no es verdadero. Parece que desde los años más tiernos de mi vida el adversario sabía que yo estaba destinado a perturbar y molestar su reino. De lo contrario, ¿por qué habían de combinarse en mi contra los poderes de las tinieblas? ¿Cuál era el motivo de la oposición y persecución que se desató contra mí casi desde mi infancia? Algunos predicadores y otros profesores de religión rechazan el relato de la primera visión. Se desata la persecución contra José Smith.
Él testifica de la realidad de la visión. Versículos del 21 al 26. A los pocos días de haber visto esta visión, me encontré por casualidad en compañía de uno de los ministros metodistas, uno muy activo en la ya mencionada agitación religiosa. Y hablando con él de asuntos religiosos, aproveché la oportunidad para relatarle la visión que yo había visto. Su conducta me sorprendió grandemente. No sólo trató mi narración livianamente, sino con mucho desprecio, diciendo que todo aquello era del diablo, que no había tales cosas como visiones ni revelaciones en estos días, que todo eso había cesado con los apóstoles, y que no volvería a haber más. Sin embargo, no tardé en descubrir que mi relato había despertado mucho prejuicio en contra de mí entre los profesores de religión, y fue la causa de una fuerte persecución, cada vez mayor, y aunque no era yo sino un muchacho desconocido, apenas entre los 14 y 15 años de edad, y tal mi posición en la vida que no era un joven de importancia alguna en el mundo. Sin embargo, los hombres de elevada posición se fijaban en mí lo suficiente para agitar el sentimiento público en mi contra y provocar con ello una encarnizada persecución. Y esto fue general entre todas las sectas, todas se unieron para perseguirme. En aquel tiempo me fue motivo de seria reflexión, y frecuentemente lo ha sido desde entonces. Cuán extraño que un muchacho desconocido de poco más de 14 años, y además uno que estaba bajo la necesidad de ganarse un escaso sostén con su trabajo diario, fuese considerado persona de importancia suficiente para llamar la atención de los grandes personajes de las sectas más populares del día, y a tal grado que suscitaba en ellos un espíritu de la más rencorosa persecución y vilipendio. Pero, extraño o no, así aconteció, y a menudo fue motivo de mucha tristeza para mí. Sin embargo, no por esto dejaba de ser un hecho el que yo hubiera visto una visión. He pensado desde entonces que me sentía igual que Pablo, cuando presentó su defensa ante el rey Agripa y refirió la visión, en la cual vio una luz y oyó una voz. Mas con todo, fueron pocos los que le creyeron. Unos dijeron que estaba mintiendo, otros que estaba loco, y se burlaron de él y lo vituperaron. Pero nada de esto destruyó la realidad de su visión. Había visto una visión, y él lo sabía, y toda la persecución debajo del cielo no iba a cambiar ese hecho. Y aunque lo persiguieran hasta la muerte, aún así sabía, y sabría hasta su último aliento, que había visto una luz así como oído una voz que le habló, y el mundo entero no pudo hacerlo pensar ni creer lo contrario. Así era conmigo. Yo efectivamente había visto una luz, y en medio de la luz vi a dos personajes, los cuales en realidad me hablaron. Y aunque se me odiaba y perseguía por decir que había visto una visión, no obstante era cierto. Y mientras me perseguían y me vilipendiaban, y decían falsamente toda clase de mal en contra de mí por afirmarlo, yo pensaba en mi corazón, ¿por qué me persiguen por decir la verdad? En realidad he visto una visión. ¿Y quién soy yo para oponerme a Dios? ¿O por qué piensa el mundo hacerme negar lo que realmente he visto? Porque había visto una visión. Yo lo sabía, y sabía que Dios lo sabía, y no podía negarlo, ni osaría hacerlo. Por lo menos sabía que haciéndolo ofendería a Dios y caería bajo condenación. Mi mente ya estaba satisfecha en lo que concernía al mundo sectario, que mi deber era no unirme a ninguno de ellos, sino permanecer como estaba hasta que se me dieran más instrucciones. Había descubierto que el testimonio de Santiago era cierto, que si el hombre carece de sabiduría, puede pedirla a Dios y obtenerla sin reproche. Queridos hermanos y hermanas, cuán agradecido estoy de que hayamos podido reunirnos hoy mediante la tecnología para adorar juntos en esta mañana de domingo. Qué bendecidos somos de saber que se ha restaurado el Evangelio de Jesucristo en la tierra.
En las últimas semanas, la mayoría de nosotros hemos experimentado alteraciones en nuestras vidas personales, terremotos, incendios, inundaciones, plagas, y sus secuelas han trastocado la vida diaria y han provocado escasez de alimentos, artículos básicos y ahorros. En medio de todo esto los felicito y les agradezco que hayan decidido acompañarnos y escuchar la palabra del Señor en estos tiempos tumultuosos. Al unirse con nosotros aquí en esta conferencia, la oscuridad creciente que acompaña a la tribulación hace que la luz de Cristo brille con mayor fulgor. Solo piensen en el bien que podemos hacer cada uno de nosotros en estos tiempos de agitación mundial. Su amor por el Salvador y su fe en Él pueden ser el factor que promueva que alguien descubra la restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo. En los 2 últimos años, la hermana Nelson y yo nos hemos reunido con miles de ustedes por todo el mundo. Nos hemos congregado en auditorios al aire libre y en salas de fiesta de hoteles. En cada escenario he sentido que estaba en presencia de los elegidos del Señor y que estaba viendo cómo ocurría ante mis ojos el recogimiento de Israel. Vivimos en el día que nuestros antepasados con ansiosa expectativa han aguardado. Estamos sentados en primera fila para presenciar en vivo lo que el profeta Nefi vio solo en visión. Que el poder del Cordero de Dios descendería sobre el pueblo del convenio del Señor, que se hallaban dispersados sobre toda la superficie de la tierra, y tenían por arma su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Ustedes, mis hermanos y hermanas, se hallan entre esos hombres y mujeres y niños que Nefi vio. Piensen en ello. Sin importar dónde vivan ni cuáles sean sus circunstancias, el Señor Jesucristo es su Salvador. Y José Smith, el profeta de Dios, es su profeta. Él fue preordenado desde antes de la fundación de esta tierra para ser el profeta de esta última dispensación, en la que nada se retendrá de los santos. En el transcurso de este proceso continuo de la restauración, la revelación continúa fluyendo desde el Señor. ¿Qué significado tiene para ustedes que el Evangelio de Jesucristo sea restaurado en la tierra? Significa que ustedes y sus familias pueden sellarse para siempre. Significa que gracias a que han sido bautizados por alguien con autoridad de Jesucristo y han sido confirmados miembros de su iglesia, pueden disfrutar de la compañía constante del Espíritu Santo. Él los guiará y protegerá. Significa que nunca quedarán sin consuelo o sin acceso al poder de Dios para recibir su ayuda. Significa que el poder de Dios puede bendecirlos cuando reciban las ordenanzas esenciales y hagan convenios con Dios y los guarden. Estas verdades sirven de ancla a nuestras almas, en particular en los tiempos en que ruge la tempestad. El libro de Mormón registra el clásico surgimiento y la caída de 2 civilizaciones importantes. Su narración demuestra cuán fácil es para la mayoría del pueblo olvidarse de Dios, rechazar las admoniciones de los profetas del Señor y buscar el poder, la popularidad y los placeres de la carne. Reiteradamente, los profetas anteriores han declarado al pueblo grandes cosas y maravillosas, las cuales no creyeron. No es diferente en nuestros días. A lo largo de los años, se han escuchado cosas grandes y maravillosas pronunciadas desde púlpitos dedicados por toda la tierra. Sin embargo, la mayoría de las personas no aceptan esas verdades, bien sea porque no saben dónde buscarlas, o porque escuchan a aquellos que no poseen toda la verdad, o porque han rechazado la verdad a cambio de intereses mundanales.
El adversario es astuto. Durante miles de años, él ha estado haciendo que lo bueno parezca malo y lo malo, bueno. Sus mensajes suelen ser estruendosos, atrevidos y arrogantes. Sin embargo, los mensajes de nuestro Padre Celestial son sumamente diferentes. Él se comunica con sencillez, en voz baja y con tan asombrosa claridad que no podemos malentenderlo. Por ejemplo, cada vez que Él ha presentado a su Hijo unigénito a seres mortales en la tierra, lo ha hecho usando muy pocas palabras. En el monte de la Transfiguración, Dios dijo a Pedro, Santiago y Juan: "Este es mi Hijo amado, a Él oíd". Sus palabras a los nefitas en la antigua ciudad de abundancia fueron: "He aquí a mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre, a Él oíd". Y a José Smith, en esa declaración profunda que dio inicio a esta dispensación, Dios dijo con sencillez: "Este es mi Hijo amado, escúchalo". Ahora, queridos hermanos y hermanas, consideren el hecho de que en estos tres casos que acabo de mencionar, justo antes de que el Padre presentara a su Hijo, las personas allí presentes se hallaban en un estado de temor y hasta cierto punto de desesperación. Los apóstoles estaban con temor al ver a Jesucristo envuelto en una nube en el monte de la Transfiguración. Los nefitas sentían temor, luego de haber padecido por la destrucción y las tinieblas durante varios días. José Smith se hallaba bajo las garras de una fuerza tenebrosa justo antes de que se abrieran los cielos. Nuestro Padre sabe que lo que más nos ayudará cuando nos rodee la incertidumbre y el temor es escuchar a su Hijo. Porque cuando procuremos escuchar, verdaderamente escuchar a su Hijo, seremos guiados a saber lo que debemos hacer en toda circunstancia. La primera palabra de Doctrina y Convenios es escuchad, que significa oír con la intención de obedecer. Escuchar con la intención de obedecer significa escucharlo. Escuchar lo que el Salvador dice y entonces dar oído a su consejo. En esas palabras, o esa palabra, escúchalo, Dios nos da el patrón o modelo para tener éxito, felicidad y gozo en esta vida. Debemos escuchar las palabras del Señor, prestar atención a ellas y dar oído a lo que Él nos ha dicho. Como discípulos de Jesucristo, nuestros esfuerzos por escucharle a Él han de ser cada vez con mayor intención. Se requiere un esfuerzo consciente y constante para llenar nuestra vida diaria con sus palabras, sus enseñanzas y sus verdades. No podemos confiar simplemente en la información que encontramos en las redes sociales. Con miles de millones de palabras en línea y un mundo saturado de campañas comerciales, infiltrado constantemente por los ruidos y malvados esfuerzos del adversario, ¿dónde podemos ir a escucharlo? Podemos ir a las Escrituras. En ellas se nos enseña acerca de Jesucristo y su Evangelio, de la magnitud de su expiación y del gran plan de felicidad y redención de nuestro Padre. Sumergirnos diariamente en la palabra de Dios es crucial para la supervivencia espiritual en estos días de agitación mundial. Al deleitarnos diariamente en las palabras de Cristo, las palabras de Cristo nos dirán cómo responder a dificultades que jamás pensamos que íbamos a enfrentar. También podemos escucharlo en el templo.
La casa del Señor es una casa de aprendizaje. Allí el Señor nos enseña a su propia manera. Allí cada ordenanza enseña acerca del Salvador. Allí aprendemos cómo podemos apartar el velo y comunicarnos más claramente con el cielo. Allí aprendemos cómo reprender al adversario e invocar el poder del sacerdocio del Señor para fortalecernos a nosotros y a los que amamos. Cuán deseosos deberíamos estar todos de buscar refugio allí. Cuando se hayan levantado las restricciones transitorias por el COVID-19, tengan a bien programar espacios de tiempo regulares para adorar y servir en el templo. Cada minuto de ese tiempo los bendecirá a ustedes y a sus familias como nada más puede hacerlo. Cuando estén allí, tomen tiempo para meditar sobre lo que escuchen y sientan. Pidan al Señor que les enseñe cómo abrir los cielos para bendecir su vida y la de las personas a las que aman y sirven. Como la adoración en el templo no es posible actualmente, les invito a participar más en la historia familiar, que abarca la investigación y la indexación. Les prometo que conforme aumenten el tiempo que pasen en el templo y en la obra de historia familiar, aumentará y mejorará su capacidad de escucharle a Él. También podemos escucharlo con mayor claridad si refinamos nuestra capacidad de reconocer los susurros del Espíritu Santo. Nunca ha sido más necesario que en este momento saber cómo el Espíritu Santo les habla. En la Trinidad, el Espíritu Santo es el mensajero. Él les comunicará pensamientos a su mente que el Padre y el Hijo desean que reciban. Él es el Consolador. Él transmitirá un sentimiento de paz a su corazón. Al leer y escuchar la palabra del Señor, Él testifica de la verdad y les confirmará lo que es verdadero. Reitero mi súplica de que hagan lo que sea necesario para elevar su capacidad espiritual para recibir revelación personal. El hacerlo les ayudará a saber cómo avanzar con su vida, qué hacer en tiempos de crisis y cómo discernir y evitar las tentaciones y los engaños del adversario. Finalmente, lo escuchamos a Él al dar oído a las palabras de los profetas videntes y reveladores. Los apóstoles ordenados de Jesucristo siempre testifican de Él. Ellos nos indican el camino, en tanto avanzamos por el doloroso laberinto de nuestras experiencias terrenales. ¿Qué sucederá si escuchamos, prestamos atención y damos oído con mayor intención a lo que el Salvador ha dicho y lo que está diciendo ahora a través de sus profetas? Les prometo que serán bendecidos con poder adicional para lidiar con la tentación, las pruebas y la debilidad. Les prometo milagros en sus matrimonios, sus relaciones familiares y sus trabajos diarios. Y les prometo que se incrementará su capacidad para sentir gozo, aun si aumentan las turbulencias en sus vidas. Esta conferencia de abril de 2020 nos presenta la oportunidad de conmemorar un evento que cambió al mundo. Al prever el bicentenario de la primera visión, recibida por José Smith, la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles, reflexionamos en lo que podríamos hacer para conmemorar de forma apropiada este acontecimiento especial. Dicho acontecimiento dio inicio a la restauración del Evangelio de Jesucristo e introdujo la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Nos preguntamos si se debería erigir otro monumento. Pero al considerar el impacto y el efecto histórico y mundial de la primera visión, tuvimos la impresión de establecer un monumento
no de granito ni de piedra, sino de palabras. Palabras de proclamación solemne y sagrada, escritas no para esculpirse en tablas de piedra, sino palabras que pudiesen grabarse en tablas de carne del corazón de todos los seres humanos. Durante los 190 años transcurridos desde que se organizó la Iglesia, se han emitido solo 5 proclamaciones, siendo la última, La Familia, una proclamación para el mundo, presentada por el presidente Gordon B. Hinckley en 1995. Al contemplar esta época importante en la historia del mundo y el mandato del Señor de acelerar el recogimiento de Israel en preparación para la segunda venida de Jesucristo, nosotros, la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles, promulgamos la siguiente declaración. Se titula La restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Una proclamación para el mundo en el Bicentenario. Fue redactada por la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con fecha de abril de 2020. Para prepararnos para el día de hoy, grabé un video de esta proclamación en la arboleda sagrada, donde José Smith vio al Padre y al Hijo. Solemnemente proclamamos que Dios ama a sus hijos en toda nación del mundo. Dios el Padre nos ha dado el nacimiento divino, la vida incomparable y el sacrificio expiatorio infinito de su Hijo amado, Jesucristo. Por el poder del Padre, Jesús resucitó y logró la victoria sobre la muerte. Él es nuestro Salvador, nuestro ejemplo y nuestro Redentor. Hace 200 años, en una bella mañana de primavera de 1820, el joven José Smith, procurando saber a qué iglesia debía unirse, fue a orar al bosque cerca de su casa en el norte del estado de Nueva York, Estados Unidos. Él tenía preguntas en cuanto a la salvación de su alma y confiaba en que Dios lo guiaría. Con humildad declaramos que en respuesta a su oración, Dios el Padre y su Hijo Jesucristo se aparecieron a José y dieron comienzo a la restauración de todas las cosas, como se predijo en la Biblia. En esa visión, José se enteró de que después de la muerte de los apóstoles originales, la Iglesia de Cristo, de la época del Nuevo Testamento, dejó de existir en la tierra y que Él desempeñaría un papel decisivo en su restitución. Afirmamos que bajo la dirección del Padre y del Hijo vinieron mensajeros celestiales para instruir a José y restablecer la Iglesia de Jesucristo. Juan el Bautista, como ser resucitado, restauró la autoridad para bautizar por inmersión para la remisión de pecados. 3 de los 12 apóstoles originales, Pedro, Santiago y Juan, restauraron el apostolado y las llaves de la autoridad del sacerdocio. También vinieron otros, entre ellos Elías el profeta, quien restauró la autoridad para unir a las familias por siempre en relaciones eternas que trascienden la muerte. También damos testimonio de que a José Smith se le dio el don y el poder de Dios para traducir un registro antiguo, el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. En las páginas de este texto sagrado se halla el relato del ministerio personal de Jesucristo entre la gente del hemisferio occidental, poco después de su resurrección.
El libro enseña el propósito de la vida y explica la doctrina de Cristo, que es fundamental en ese propósito. Como libro canónico que acompaña a la Biblia, el Libro de Mormón testifica que todos los seres humanos son hijos e hijas de un amoroso Padre Celestial. Que Él tiene un plan divino para nuestra vida y que su Hijo Jesucristo nos habla en la actualidad, así como lo hizo en los días antiguos. Declaramos que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, organizada el 6 de abril de 1830, es la Iglesia restaurada de Cristo de la época del Nuevo Testamento. Esta Iglesia está fundada sobre la vida perfecta de su principal piedra del ángulo, Jesucristo, y sobre su expiación infinita y resurrección literal. Jesucristo ha llamado de nuevo a apóstoles y les ha dado la autoridad del sacerdocio. Él nos invita a todos a venir a Él y a su Iglesia para recibir el Espíritu Santo, las ordenanzas de salvación y para obtener gozo duradero. Han transcurrido 200 años desde que Dios el Padre y su Hijo amado Jesucristo dieron inicio a esta restauración. Millones de personas en todo el mundo han aceptado el conocimiento de estos acontecimientos que fueron predichos. Con alegría, declaramos que la restauración prometida avanza por medio de la revelación continua. La tierra jamás volverá a ser la misma, dado que Dios reunirá todas las cosas en Cristo. Con reverencia y gratitud, en calidad de sus apóstoles, invitamos a todos a saber, como nosotros lo sabemos, que los cielos están abiertos. Afirmamos que Dios está dando a conocer su voluntad para con sus amados hijos e hijas. Testificamos que aquellos que estudien con espíritu de oración el mensaje de la restauración y actúen con fe, serán bendecidos para obtener su propio testimonio de la divinidad y del propósito de ella, de preparar al mundo para la segunda venida prometida de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas, esa es nuestra proclamación al mundo en cuanto a la restauración del Evangelio de Jesucristo en su plenitud. Ha sido traducida a 12 idiomas. Otros idiomas van a seguir pronto y estará disponible inmediatamente en el sitio web de la Iglesia, del cual podrán descargar una copia. Estúdienla en privado y con sus familias y con sus amigos. Piensen en las verdades y el impacto que esas verdades tendrán en sus vidas si las escuchan, si realmente las obedecen y siguen los convenios que la acompañan. Yo sé que José Smith es el profeta preordenado que el Señor eligió para abrir esta última dispensación. Mediante él se ha restaurado la iglesia del Señor en la tierra. José selló su testimonio con su sangre. ¡Cuánto lo amo y lo honro! Dios vive, Jesús es el Cristo, su iglesia ha sido restaurada. Él y su Padre, nuestro Padre Celestial, velan por nosotros. Testifico de ello en el nombre de Jesucristo. Amén.